Bueno, shalom para todos, muy buenos días. Estamos desde Centro de Estudios Hebreos Teruá, transmitiendo desde Bogotá, ¿verdad? Para que podamos ver esta mañana todo lo relacionado con Jonah Hanabí, el profeta Jonás. Bien, vamos a iniciar entonces esta mañana. Vamos a ir rápidamente al libro de Jonah, capítulo número 2, como lo teníamos por acá. Bien, sin más introducción, vamos a iniciar Jonah, capítulo número 2. La semana anterior dijimos que el capítulo número 2 de Jonah es uno de los capítulos tal vez más interesantes de toda la escritura, digamos en cuanto al libro de Jonah, o lo que tiene que ver con Jonah, principalmente porque tiene un amplio recorrido o un amplio desarrollo en cuanto a los Teilim, en cuanto a los salmos. Entonces, si yo no conozco los salmos, es muy complicado que pueda entender bien la oración que Jonah nos plantea en este texto. Y es lo que vamos a ir observando en unos minuticos, en unos segundos, cuando empecemos a abordar el capítulo número 2 de Jonah y empecemos a viajar por los salmos en un recorrido que pues, trataremos de hacerlo lo más completo posible. Y por eso he decidido partir el libro de Jonah, o más bien el capítulo número 2, en dos secciones. Esta primera sección será del versículo número 1 al versículo número 5, donde analizaremos cada uno de los pedazos que Jonah utilizó de los salmos para armar su oración, y luego utilizaremos la siguiente semana los capítulos del 6, 7 y en adelante, listo, hasta el versículo 10. Vamos a ir para esto a Jonah capítulo número 2, versículo número 1 al 5, voy a leerlo en la Reina Valera. Entonces oró Jonah a su Dios, al eterno su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia al Eterno, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas me pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Esta es la versión Reina Valera, repito, que es una versión, pues ya sabemos que tiene algunas dificultades. Vamos a ir mirando versículo por versículo en la versión que nosotros tenemos por acá, la que hemos venido armando, ¿verdad?, de semana tras semana, mirando el hebreo y tratando de tener un significado mucho más profundo de la traducción española. Bueno, aquí también tenemos esta semana más o menos cómo se compone cada uno de los versículos, desde el versículo 1, cómo recorre, ¿verdad?, grandes partes de la escritura para traer un significado. Entonces vamos a ir acá y vamos a ir leyendo también pues estos textos que colocamos como textos de referencia. Repito, si alguien tiene de pronto alguna pregunta o alguna duda, lo puede ir haciendo. Jonah capítulo 2 versículo 1. En algunas versiones ya sabemos que el versículo 1 realmente vendría a ser el versículo final del capítulo anterior. Entonces, pues yo lo he colocado acá porque digamos que en la lógica del texto efectivamente es un relato distinto a lo que está contando en el 1. Y dice entonces, ¿cómo termina el 1? Que él fue lanzado al agua, ¿no? Y dice el 2.1, capítulo 2, versículo 1. Y preparó el Eterno un pez grande, ¿verdad? Eso lo vimos la semana anterior, para tragar a Jonah, y estuvo Jonah en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Dónde encontramos algunas referencias de esto? Por ejemplo, en Génesis 1.21. Génesis 1.21 nos diría de la siguiente manera. Un segundo. Génesis capítulo 1, versículo 21. Dice de la siguiente manera: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Es decir, ¿quién creó este animal que tragó a Jonah? Bueno, el texto nos dice claritico que el Eterno fue quien creó los monstruos marinos. Salmo 104, 25. Salmo 104, 25. Salmo 104, 25. Miren lo que dice Salmo 104, 25. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Es decir, la escritura del Salmo nos está advirtiendo desde hace mucho tiempo, desde hace más de 3000 años,
que en el mar hay seres grandes, ¿verdad? Y también hay seres pequeños, los cuales son innumerables, ¿verdad? Hay especies que son sencillamente desconocidas para el ser humano y que hay algunas que son muy extrañas que nosotros no podríamos como clasificar o decir realmente qué son. Veía que había un pequeño documental olvidé el nombre, sobre, bueno, estos animales que tienen unos tentáculos que son como transparentosos, olvidé el nombre, que son marinos, y mostraba una especie que era más pequeña que la cabeza del dedo índice, supremamente diminuto, y mostraban otra que era más grande que un carro Volkswagen, ¿sí? Entonces, como de la misma especie de animal hay seres muy pequeños, muy mínimos, y hay algunos que son muy grandes, las medusas, ¿sí? Acabo de recordar el nombre. Y estas medusas, pues la más pequeña tiene un veneno letal, puede matar con una sola gota de veneno a 7 personas. Y mostraban la otra que era gigantesca, de más o menos más grande que un carro Volkswagen, y también era peligrosa o venenosa. Entonces en el mar hay un montón de seres indescriptibles que nosotros ya dijimos que lo más probable es que a Jonás se lo haya tragado o un tiburón ballena, ¿no? Son como las posibilidades por lo menos conocidas, ¿no? De los animales que conocemos, un tiburón ballena o directamente una ballena. Recuerden que tiburón ballena es un tiburón, es un pez que es muy grande y que puede ser también una ballena debido a que los pueblos de la antigüedad pensaban que las ballenas eran pescados. Dijimos que no es como sucedía, digamos que hoy en día sabemos las divisiones entre peces, mamíferos. No, allá simplemente lo que estaba en el mar era un pez, punto, ¿sí? Un pez gigante. Preguntan que si no se puede entender como el Leviatán. No, porque es que el Leviatán, para empezar, pues como que nosotros tenemos muy presente la idea del Leviatán, digamos ahí en el versículo siguiente, ¿no? El Leviatán es más una especie de dragón, ¿sí? Como una especie de serpiente. Y realmente este animal, pues no es, digamos, mencionado en la escritura más que en Job y en Salmos. Entonces allá sí lo cataloga como un pez, no como una especie de dragón, porque si no hubiera dicho me tragó el dragón o la serpiente antigua, porque los hebreos desde la antigüedad saben de la existencia de ese animal, porque Job es un libro anterior incluso a Jonás, lógico. Entonces, pues digamos que en este caso no aplicaría la cuestión de Leviatán. De seres pequeños y seres grandes. Continúo. Vamos a ver qué otra cita de referencia nos puede dar este texto, ¿verdad? Salmo 148:7. Para que ustedes vayan tomando notica ahí, ¿verdad? Alabad al Eterno desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Es decir, aún estos seres, que más adelante Jonás va a mencionar los abismos, que es un lugar, los lugares y los seres adoran al Creador, ¿cierto? Dice, los monstruos marinos adoran al Creador y él como tal, digámoslo así, que él los utiliza a su antojo, ¿sí? Esa fue, dice que el Eterno, ¿verdad? Es el que permite, o más bien, estos animales son adoradores del Creador, o sea, el Creador es el que los maneja, ¿sí? Si él mandó al pez gigante, eso no es una casualidad, el Eterno preparó ese pez gigante para esa acción. Y ya no vamos a profundizar en la parte 2, que nos tomamos toda una clase profundizando. En la parte de que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, encontramos esa referencia en Mateo 12:40, Mateo 16:4 y Lucas 11:30. ¿Sí? Todo esto en cuanto a lo que nos menciona el texto. ¿Sí? Mateo 16:4 también. Y por último, Lucas 11:30, que ya lo explicamos, ¿vale? No me voy a detener ahí porque pues perdemos tiempo valioso que podemos utilizar en otro espacio o en otra lectura. Dice, y oró Jonás al Creador. Entonces dijimos que así como Yeshua estuvo en el vientre de la tierra, Jonás también estuvo en el vientre del pez. Y dijimos entonces que Jonás efectivamente falleció. Más adelante incluso Jonás dice que no lo dejen en la tumba. O sea, él estaba asumiendo que él estaba, ¿qué? Muerto dentro de ese pescado. Me hace recordar un poquito esa idea científica que se llama el modelo de Schrödinger, o el ejemplo de Schrödinger, ¿no? Donde un gato que está encerrado en una caja con una pizca de molécula radioactiva y nadie está viendo al gato mientras está en la caja, el gato está vivo y está muerto al tiempo, porque obviamente la pizca de uranio lo va a matar, pero no sabemos si de pronto el gato no ha tocado la pizca de uranio, entonces puede estar todavía vivo. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Donde encontramos, digamos, estos elementicos que nos ayudan como
a poder explicar, ¿no?, lo que Jonás sintió en el interior del pez, que pudo haber estado, dijimos, muerto, ¿no?, que es la posibilidad más grande, porque así como estuvo Jonás en el vientre del pez, así también estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, así como, o sea, muerto, ¿sí? Dice, y oró Jonás al Creador, su Dios, desde el vientre del pez. Eso lo encontramos en Isaías 26:16, un poquito, donde decíamos, ¿no?, que cuando las personas están en su tribulación es cuando buscan al Creador. Vamos a colocarlo por acá. Isaías 26:16. Isaías 26:16 nos dice de la siguiente manera: el Eterno en la tribulación te buscaron, dice Eterno, ¿verdad? En la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Obviamente Jonás en este momento estaba siendo castigado a causa de su desobediencia, y en medio de esa desobediencia fue que él clamó al Creador. Dice ahora Oseas 5:15, vamos a colocarlo también por acá, Oseas 5:15. Oseas 5:15 nos dice de la siguiente manera: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Es más o menos lo que está viviendo Jonás, y es que él está reconociendo su error, su pecado, cuando, digámoslo de esta manera, ora al Creador y admite que efectivamente se ha equivocado, que no tenía por qué haber huido. Entonces esta huida de Jonás, digamos, desata como tal, pues, que el Eterno, pues, lo castigue, ¿sí? Traiga un castigo sobre él y una angustia. Y dice el texto que en su angustia me buscarán, en su angustia me buscarán. Para que quede claro eso, la relación con Jonás. Bien, hasta ya habíamos hecho como el análisis la vez anterior, estoy como recordando nomás. Ahora sí vamos a analizar pues un texto que de pronto la semana anterior no lo analizamos detenidamente, sino que hicimos más como una introducción, y es el versículo número 3 de Jonás. Encontramos que dice lo siguiente: y dijo, invoqué en mi aflicción al Creador y él oyó. Desde la profundidad del Sheol clamé y escuchó mi voz. Es decir, cuando nosotros pensamos en Jonás, a veces vemos una persona que es muy, ¿cómo les digo yo? Como muy fría, depende de la lectura que uno está haciendo del texto, que es como muy fría, o es una persona que es como muy automatizada, o sea, como que se va, cae al agua, ora, Dios lo bota, el pescado lo bota por orden de Dios, más bien, llega a Nínive, camina 3 días, predica y se acabó el libro. Como que uno lee así el libro de Jonás y está mal leído. Hay que detenerse sobre esta lectura. Y dijo, invoqué en mi aflicción al Creador y él me oyó. Desde la profundidad del Sheol clamé y escuchó mi voz. La semana anterior me centré mucho en explicar el término Sheol, que dijimos que la palabra Sheol fue mal traducida como infierno o como inframundo, y dijimos que eso es falso. ¿Por qué? Porque los que tienen la idea de que hay un lugar donde se castigaban las almas por su vida aquí en la tierra, que se castigaban de manera eterna, o un castigo ahí como sufriéndolo, ¿verdad? Como que no encuentran una solución, ¿verdad? Entonces como que hay que enviarlo allá a padecer, y eso es una idea católica. Es una idea católica basada principalmente en el libro La Divina Comedia de Dante Alighieri, donde Dante recoge las ideas griegas, porque está empezando el Renacimiento, ¿no? Coge toda la cultura griega o las ideas griegas de el inframundo, el tártaro, el Hades, y las mezcla todas con ideas cristianas, y sale eso del infierno como lo conocemos hoy en día. Incluso mencionamos que una reina de Inglaterra fue a la India y trajo de la India un tenedor, fue el primer tenedor que hubo en Europa, y un sacerdote la excomulgó y dijo que eso era una herramienta del diablo. Y entonces por eso al diablo se le colocaba un tenedor, como un tenedor, un trinche. ¿Por qué? Porque los católicos pensaban que el tenedor era una herramienta satánica. Entonces obviamente pues en medio de toda esa superstición pues empezaron a creer en el infierno, y se ocultó un poquito el significado de la palabra Sheol. Dijimos la semana anterior que la palabra Sheol, ¿qué significa? Cementerio. Es todo lo que significa. ¿Sí? Cementerio. El lugar donde se colocan los muertos. ¿Sí? Cementerio, tumba, también puede ser. Y dijo, invoqué mi aflicción al Creador y él oyó. ¿Por qué será que nosotros los seres humanos esperamos estar en medio de aflicción para clamar? Creo que es algo apenas natural, ¿cierto? Como que el Eterno a veces tiene que agotarnos todas nuestras salidas para llevarnos a eso de la oración o a clamar y demás.
Y ahí tal vez estamos dándole la razón un poco a los ateos, ¿no? Porque los ateos opinan que Dios es, bueno, algunos ateos opinan que Dios es una idea que el ser humano tiene para poder librar un poco sus batallas aquí en la existencia. Entonces, pues obviamente si yo busco a Dios solamente cuando tengo una batalla, pues obviamente le estoy dando la razón a los ateos, ¿verdad? Porque yo tengo que buscar al Eterno en todo momento, clamar a Dios en todo momento, ¿verdad? En tiempo y en fuera de tiempo, dice por allá también Shaul. Entonces nosotros tenemos que entender que no solamente en tiempo de aflicción tenemos que buscar al Creador, yo tengo que buscar al Creador en todo tiempo. Y todo tiempo es aflicción, en tristeza, en felicidad. Todo tiempo es todo tiempo. ¿Listo? Todo tiempo es todo tiempo. Dice, y dijo, invoqué mi aflicción al Creador y él oyó. Desde la profundidad del Sheol, o sea, desde la profundidad de la tumba, que era ese pez donde él estaba, clamé y escuchó mi voz. ¿Verdad? ¿Dónde encontramos referenciado esto? Primera cita, Salmo 131. Salmo 131. Y este es uno de los ejercicios más difíciles de hacer. Realmente de todo lo que hice Jonah, el capítulo 2 fue el que más me tardó tiempo, digamos, organizarlo, porque hay que mirar bien en qué salmos está un poquito centrado la oración de Jonah, porque yo coloco la cita de referencia, Salmo 131, pero hay que leer el contexto completo para entender qué tiene que ver el Salmo 131 con Jonah, ¿cierto? Entonces miren lo que dice. De lo profundo, oh Eterno, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Sí, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Eterno, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y ahí encontramos la relación que tiene Jonah con este texto. Y es, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Cierto? O sea, él clamó, el Eterno lo escuchó. Ya, que es una expresión que es el nombre del Eterno, digamos, entre comillas, comprimido. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Sí? ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? O sea, si el Eterno no tuviera misericordia de Jonah, lo hubiera matado inmediatamente. Y por eso Jonah está diciendo, pero ¿quién podrá mantenerse si tú solamente mirares los pecados? O sea, Jonah está entendiendo que el Eterno no lo exterminó por completo. ¿Por qué? Porque no ha mirado únicamente sus pecados, sino que también ha tenido misericordia, ha visto otra cosa en Jonah, y nosotros debemos plantearnos eso. Yo que veo en las personas, a veces nosotros miramos pues en las personas únicamente sus errores o únicamente sus errores, digámoslo de esa manera, sus falencias, sus equivocaciones, pero nosotros debemos también mirar, así como nos mira el Creador, no solamente mirar los pecados o las transgresiones. Si lo hace el Creador que es santo, pues cuánto más nosotros que somos pecadores también, ¿no? ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay ¿qué? Perdón, para que sea reverenciado. O sea, el Eterno le entregó a Jonah ¿qué? Perdón. O sea, cuando Jonah dice esa frase que él clamó y que él escuchó, está parafraseando el Salmo 130, pero no lo está parafraseando como nosotros cuando orábamos que decíamos versículos sueltos. No, esa no es la manera como él parafrasea. Él parafrasea sabiendo muy bien los contextos, ¿sí? Los contextos a los que están sujetos, digamos, estos textos, ¿vale? Cuando los personajes bíblicos oran, pienso yo que es uno de los momentos donde yo debo hacer más alto en toda la lectura, porque la oración de él no sale de cualquier lado. Digamos, cuando Salomón ora para que el Creador traiga la presencia divina sobre el tabernáculo, sobre el templo, perdón, la oración que él lanza tiene muy parecida, o es muy parecida a una que hace, o tiene cositas más bien, de una que hace Moisés, y también tiene muchas cositas de los salmos, porque obviamente pues David ya había dejado muchos de esos escritos y se leían, ¿no? No estaban todavía como el día de hoy que los tenemos como una parte inspirada, era simplemente lo que había escrito David, y David todavía estaba, digamos, vivo cuando se empezaron a leer. Pero esa oración que él hace allá es impresionante, es muy importante. Lo mismo la oración que hace Daniel en el libro de Daniel, lo mismo la oración que hace Habacuc en el capítulo número 3 de Habacuc. Sí, son oraciones de la Biblia que tienen mucho sentido y mucha profundidad. El cántico de Moisés también, dice incluso el libro de Apocalipsis que en el final de los tiempos, cuando el Eterno esté realizando el juicio, los escogidos cantarán ¿qué? Cantarán el cántico de Moisés. Sí, entonces el cántico de Moisés nosotros debemos conocerlo, debemos leerlo, debemos saber más o menos de qué se trata, de qué texto de los salmos se derivaron de ahí, porque ahí es al revés, porque como la Torah es primero que los salmos,
En cambio aquí el libro de Jonás es después de los salmos. Entonces Jonás está utilizando pues los salmos. Pero los salmos están utilizando la Torá. Entonces digámoslo que los salmos son muy importantes para poder construir ideas mucho más elaboradas de lo que es la escritura en general. La gente a veces cree que los salmos son poemas y ya, no. En los salmos hay profecía, en los salmos hay acción, ¿verdad? En los salmos hay cuestiones sobre el pasado de Israel, sobre el futuro, explicaciones de la Torá, interpretaciones de la Torá, interpretaciones de algunos textos del Taná que uno no entiende, profecías, bueno, cosas sobre el futuro, ¿verdad? O sea, ahí encontramos mucha información. No es un libro para menospreciar, ni para pensar que es un libro de poesías, no. Ni como hacían digamos, en algunas congregaciones, no, que iba a empezar la alabanza, la parte donde cantan, y leían un salmo cualquiera y ya, no, eso no es adorar al Creador. Sí, los salmos son para meditarlos, para usted pensar. Sí, si los proverbios son del día a día, los salmos están relacionados con la profecía. Es decir, es la diferencia entre los dos, pero no quiere decir que sean uno bueno y el otro malo. Simplemente son cosas distintas. Y dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti ¿qué? Hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo al Eterno, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Sí, o sea, Jonás estaba esperando tranquilo ahí mientras estaba muerto o como muerto dentro de ese gran pez, ¿verdad? Y él estaba confiado que en la palabra del Creador. ¿En cuál palabra? ¿Se acuerdan que el texto de Jonás capítulo 1, a ver un segundo, Jonás capítulo 1 empieza mencionando eso, que vino palabra del Creador? Dice: vino palabra del Creador a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, es decir, él estaba confiado en eso que le habían dicho: levántate y ve a Nínive. ¿Y qué es la primera orden que él recibe cuando sale del pez? La misma: levántate y ve a Nínive. Recibe esa misma instrucción. Entonces, cuando Jonás sale del pez, recibe la misma palabra que recibió cuando, digamos, fue visitado en primer lugar por el Creador cuando estaba aún en la tierra de Israel. Esperé yo al Eterno, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera al Eterno, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. ¿Sí? Mi alma espera al Creador más que los centinelas de la mañana. Ahí está un poco más claro como lo que él está diciendo, ¿no? Que su alma, no su cuerpo, espera al Creador más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel al Eterno, porque en el Eterno hay misericordia y abundante redención con él. En el Eterno hay misericordia y abundante redención con él. Repito nuevamente eso. En el Eterno hay misericordia y abundante redención con él. ¿Sí? En el Eterno hay misericordia. Eso hay que tenerlo claro. Si el Eterno no tuviese misericordia de nosotros, nosotros no tendríamos la posibilidad ni siquiera de estar con vida. O sea, todo lo que nos pasa día a día es parte de la misericordia divina, ¿verdad? Y esta misericordia divina que nosotros recibimos viene, pues, obviamente directamente del Creador. Ahí digamos que no interfiere Yeshua, o sea, no es la misericordia de Yeshua, no, es la misericordia del Creador. Yeshua vino a este planeta no por la misericordia de él, vino porque el Eterno lo envió, y eso es la misericordia del Eterno, no la misericordia de Yeshua. Y no estamos menospreciando la acción de Yeshua, al contrario, estamos colocándolo en su verdadera posición, porque si fuera la misericordia de Yeshua, cabría la posibilidad de que Yeshua es como una especie de insubordinado al Creador, y que él actúa separado del Creador, y que si él quiere tener misericordia, él tiene misericordia y ya. No, Yeshua no, es el Padre el que tiene misericordia y quien tiene misericordia, y endurece a quien quiere endurecer. Por eso dice el libro de Romanos: Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Dios, el Eterno, Yuhet Bahei, no Yeshua. Yeshua está sujeto ¿qué? A la voluntad del Padre. Como él está sujeto a la voluntad del Padre, Yeshua no puede expresar su propia misericordia. Es la misericordia que el Padre expresa mediante él. Por eso Yeshua dice: mi doctrina no es mía, ni las obras que yo hago son mías. Las obras que yo he visto se las he visto, o me las ha dado ¿quién? El Padre. Entonces ahí encontramos la diferencia fundamental, ¿cierto?, entre la misericordia divina y lo que la gente plantea, que es que Jesús tuvo misericordia. No, la misericordia es solamente un acto divino. Se puede tener compasión, ese es un acto humano, compasión, pero la misericordia es un acto divino,
porque es que la misericordia no es solamente decir, ay, pobrecito, qué embarrada, ¿cierto? Esa persona tiene hambre, pobrecito, comprémosle un desayuno. No, eso es compasión, no es misericordia. Sí, misericordia es otra acción, es una acción divina. Es cuando el Eterno extiende su accionar en la vida de esas personas, ¿verdad? Para llevarlas luego a la corrección. O sea, es que la misericordia incluye corrección. Jonah encontró misericordia en el Creador, claro, porque encontró corrección para su vida. Entonces ahí encontramos la diferencia fundamental entre compasión, que es un acto humano, y misericordia, que es un acto divino. Todos tenemos algún grado de compasión. Algunas personas de pronto tienen compasión por los ancianos. Algunos tienen compasión por los niños abandonados, algunos tienen compasión, yo qué sé, por algún grupo social, las madres cabezas de hogar, yo qué sé, los niños huérfanos, etcétera. Y no está mal tenerla. Algunos tienen compasión, por ejemplo, por los animales, por las plantas, no tiene nada mal tenerlo. Pero misericordia, esa sí es una actividad netamente divina, porque es que la misericordia está ligada a la corrección. O sea, la persona que pasa por un acto de misericordia pasa por un acto de corrección. Si usted ha pasado por un acto de corrección, felicidades, esa es la misericordia divina. La misericordia divina no es tener un carro y una casa. No, porque volvemos a lo mismo. Los musulmanes, ¿cierto? Son los sujetos más ricos del planeta. La empresa más grande del mundo es una empresa de Arabia Saudita, Árabe Saudí, que extrae petróleo y vende gas también. Sí, más grande que Apple, más grande, es más, podría comprar Coca-Cola, podría comprar Pepsi, podría comprar Apple y creo que también Amazon. Es un tipo que es ultra multimillonario, es un jeque, ¿sí? Y pues imagínense que los lujitos que el tipo se da, el tipo contrata un espectáculo privado en un estadio de más de 160.000 personas, un espectáculo privado con luchadores de Estados Unidos, de eso de la lucha libre, y de las MMA privados solamente para él. Y él decide quién pelea contra quién y quién gana los combates. ¿Saben cuánto le paga solamente por transportarlos hasta allá? O sea, que usted llegó hasta allá y se bajó del avión y usted está allá en territorio árabe saudí. $1.000.000 por cabeza a los luchadores que vayan, sin haberse todavía dado golpes y eso, porque él da pues otros incentivos, paga a la empresa también les paga otra vez a ellos. Imagínense los showcitos que el tipo se da con todo el dinero que tiene. Entonces nosotros sentirnos afortunados y bendecidos por tener una casa o un carro, eso es mirar uno el mundo en una burbuja, y en una burbuja que está rodeada de ¿qué? De su ego, o de mi ego, ¿sí? Eso no indica que uno no pueda tener sus cosas, es que el problema no es tenerlas, el problema es cuando yo creo que eso es únicamente, que la bendición divina es únicamente eso, tener cosas, ¿sí? Tenemos que sacar esa percepción o esa perspectiva de la vida de que la misericordia divina se expresa, se manifiesta únicamente mediante actos de que Dios me da cosas que a mí me alegran, o Dios me da cosas materiales. No, la misericordia va más allá de eso y que incluye un proceso de ¿qué? De corrección. Espere Israel al Eterno, porque en el Eterno hay misericordia. ¿En quién hay misericordia? En el Eterno. Ahí no dicen los marineros, en el agua, en el pez. No, es en el Eterno en quien hay misericordia y abundante redención con Él. Redención es que el Eterno es el único que sabe el camino exacto para que yo pueda alcanzar el objetivo que Él me ha marcado. El Eterno cumplirá su propósito en mí. No dice que cumplirá mi propósito con Él. Dice que el Eterno cumplirá su propósito en mí, no al revés. No es que el Eterno cumpla el propósito que yo tengo. No, es el propósito que Él tiene. Y ahí es donde creo que el sentido de la vida humana gira alrededor de eso. Y es cuál es el objetivo que el Eterno tiene marcado para mí. Si usted no lo sabe, ¿por qué lo debería saber yo sobre usted? Es algo personal, ¿verdad? Y es algo que hay que buscar. Clama a mí, yo te responderé, te mostraré grandes cosas ocultas, ¿verdad? Que a ningún otro le he dado que a revelación. Sí, tantas personas de la Escritura que clamaron y el Eterno les mostró cuál era el camino, cuál era la decisión. Sí, entonces esa es una de las partes más complicadas de la existencia humana. Saber cuál es el propósito divino conmigo. Y a veces tomamos decisiones, fracasamos en esas decisiones y decimos, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué he fracasado? De pronto ese no es el camino que el Eterno tiene para que usted ande y por eso lo hace fracasar, para que usted entienda que por ahí no es, se hizo algo mal en el camino y hay que pedir restauración nuevamente para empezar, etcétera, etcétera. Espera Israel al Eterno, porque en el Eterno hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Quién es el que redime a Israel de todos sus pecados? Un cristiano dice, es Jesús. Falso.
El Salmo 138 dice que el que redime a Israel de sus pecados es el Eterno. Es decir, la muerte de Yeshua perdona nuestros pecados, pero porque el Eterno hace acepto ese sacrificio. Si el Eterno hubiese considerado que la muerte de Yeshua no es acepta, sencillamente nuestros pecados seguirían estando ahí. Pero como el Eterno considera, él colocó el sacrificio y él mismo dice que nos está reconciliando con él mismo, ¿verdad? Entonces, él es el que considera este sacrificio como un acto de redención para los pecados de Israel. O sea, el Eterno solamente redime los pecados de Israel. Porque si redimiera los pecados de todos los pueblos, de todas las gente, de todas las naciones, pues tenemos un problema. Y es que nuestro Dios tiene más pueblos. O sea, aquí en el planeta solamente hay dos tipos de personas. O son escogidos o no son escogidos. Si son escogidos, pertenecen a Israel. Punto. Se acabó. No hay nada más que decir. Eso es todo, ¿verdad? Y si no son escogidos, pues no pertenecen a Israel. Israel no es una cédula que diga nacido en Tel Aviv o nacido en Jerusalén. Eso no es Israel. Ese es el Estado de Israel, que es diferente. Israel tampoco es que sus antepasados hayan sido pues judíos ultraortodoxos del Cáucaso europeo. No. Eso obviamente eso no tiene sentido. Sí, porque si fuera así, pues sabríamos apuntar quiénes son pues el pueblo de Dios. Iríamos solamente ellos son el pueblo de Dios, ¿no? Porque el Eterno llevó en todas las familias de la tierra, llevó que descendientes de Abraham, precisamente esa fue su promesa. Desde la promesa le está advirtiendo lo que va a hacer con él, y es que iba a dispersar a sus hijos que por todas las naciones de la tierra, y después levantaría un pueblo y lo llevaría nuevamente a ¿dónde? A la tierra de Israel, el lugar que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces nosotros a veces vemos como que las interpretaciones o las lecturas muy cortas, sí, como que nosotros somos los únicos pues que pertenecemos a Israel, hasta su vecino, el tipo que de pronto es yo qué sé, sí, diabólico o que practica algún tipo de brujería, él puede llegar a ser un escogido. Y si lo es, el Eterno lo va a restaurar, lo va a poner a recuperarse, lo va a poner en una etapa de misericordia, ¿cierto? De rectificación. Eso no nos quepa la menor duda. ¿Sí? Entonces él redimirá a Israel de todos sus pecados. Eclesiastés 3:55. Eclesiastés 3:55. No, perdón. No, este no es. Es Lamentaciones, creo que es. Lamentaciones 3:55. Lamentaciones 3:55. Sí. Dice, invoqué tu nombre, oh Eterno, desde la cárcel profunda. Sí, invoqué tu nombre, oh Eterno, desde la cárcel profunda. Ahí no dice que él invocó al Mashiach o él invocó al Dios de Israel, no. Dice que él invocó el nombre del Creador, o sea, él lo conoce y lo está llamando por su nombre. Yuhebahei, como sea que se pronunciase este nombre en aquel momento, restáurame, ¿cierto? Ayúdame en esta cárcel que tú me has colocado. Lamentaciones 3:55. ¿Listo? Y continúo. Salmo 49:15. Otro de esos salmos que él logra unir pues al texto de su oración. Salmo 49:15. Dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. O sea, Jonás está citando ese texto someramente cuando él dice lo siguiente. Jonás dice, y dijo, invoqué en mi aflicción al Creador, y Él oyó. Desde la profundidad del Seol clamé, ¿cierto? Desde la cárcel profunda clamé, o acá, Él redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. O sea, este texto tiene dos cosas importantes. Primero que todo, Él redimirá mi vida del poder del Seol, o sea, Él me resucitará. Y luego Él me tomará consigo, la llevada hasta la tierra de Israel. Acá no dice que nos vaya a llevar para el cielo. Sí, cuando dice que Él me tomará consigo, ¿es para dónde? Pues para llevarme a la tierra de Israel, donde está ubicado el milenio, el poder del milenio, perdón. El poderío del milenio está centrado en Israel. Por eso dice Isaías 11 que vendrán volando, ¿verdad? Los hijos de Israel, los hijos de Judá, y acabará por fin su destierro. Sí, eso es lo que llaman entre comillas el arrebatamiento. No hay arrebatamiento oculto, no hay arrebatamiento al cielo. Quiero que me muestren un solo texto donde digan que vamos a vivir en el cielo. Y yo los contraigo con lo siguiente. Si vamos a vivir en el cielo, ¿para qué Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva? O sea, la tierra nueva sobra. Porque ¿para qué si vamos a vivir en el cielo? ¿O la tierra quién va a vivir? Si ahí lo dice claramente, habitarán
y habrá por el centro de la tierra un río que recorrerá toda, ya no habrá más mar, ya no habrá más necesidad de noche, perdón, sí, bueno, de luz ni de oscuridad, porque la presencia divina alumbrará todo, y del centro del planeta brotará este río, ¿no?, que llevará sanidad a todas las naciones donde se sumergirán. O sea, se seguirá practicando algún tipo de tevila de lo poquitico que se sabe de cielo nuevo y tierra nueva. Pero entonces la pregunta es, si vamos a vivir en el cielo, ¿para qué hacer la tierra nueva? ¿Sí? Esa es una pregunta fácil, sencilla, que usted le puede hacer a una persona que crea en esto de la, ¿cómo se llama esa cuestión? Del arrebatamiento al cielo. ¿Sí? Eso no tiene sentido. Bien, continúo. No tema cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. No temas cuando se enriquece alguno, cuando se aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Bueno, en fin, ya ahí como que empieza otro tema, principalmente nos importaba era este texto, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿Sí? Cuando dice que Él me tomará consigo es porque ¿qué? Él me llevará a la tierra de Israel. Bien, continúo. Salmo 91:15. Salmo 91:15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Es otro de esos textos que nos señala que él lo invocaron al Creador y el Creador que respondió, estando con él en medio de su angustia. ¿Listo? Sigamos. Ese era Salmo 91:15. Vamos a otro. Bueno, Oseas 5:15 ya sería como una referencia más bien que Oseas hace en Joná. Vamos a leer mejor Salmo 22:24. Salmo 22:24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. ¿Sí? Cuando clamó a él le oyó. Dice que Joná clamó y el Eterno le dice al pez que lo vomite en tierra. Sí, ese era el Salmo, no, ese es el Salmo 22:24. ¿Listo? Para que por favor lo escriban ahí también. Salmo 22:24. Vamos ahora con Salmo 121. Salmo 121. Al Eterno clamé estando en angustia, y él me respondió. Al Eterno clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Eterno, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te hará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Entonces, al Eterno clamé estando en angustia, y él me respondió. Es otro de esos textos de los salmos que dicen que claman a él y el Eterno le responde. Salmo 16:10. Salmo 16:10. Miren lo que dice, este es uno de los más interesantes. No, el 18, perdón, dice 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, o sea, en la tumba. Eso para la gente que cree que cuando entierra a alguien el alma está ahí. No, porque es que el alma no queda en la tumba. No dejarás mi alma en el Seol. Hay gente que dice, no, pero es que Seol, eso indica el infierno, es un lugar espiritual. Falso. Eso sucede porque no conocen el término en hebreo Seol. Sheol, que significa que cementerio, tumba, lugar donde se colocan los muertos. En ningún lado se refiere a un sitio extraterrestre, ¿cierto? O sea, fuera de la tierra, que indique que en ese lugar el Creador coloque las almas para un castigo o algo así por el estilo. No lo dice en ningún lado. Y dice un texto, para que se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están bajo la tierra. ¿Cierto? Eso bajo la tierra la gente dice, sí, debajo de la tierra en el infierno hay gente allá atrapada. No, está diciendo es que la gente que está muerta cuando resucite, adivinen delante de quién van a doblar su rodilla. Por eso dice, los que están en el cielo, los seres espirituales, ¿verdad? Los ángeles y demás, los que están en la tierra, los seres humanos que estamos vivos, y de los que están debajo de la tierra, los que están enterrados. A veces le colocamos misticismo y interpretaciones apocalípticas a todos los versículos. No, no funciona así. Alguien decía ayer en unos comentarios que yo leía por ahí,
digamos no comentarios bíblicos, sino comentarios de una publicación de Facebook sobre Israel y Arabia Saudita que firmaron un acuerdo de paz. Y inmediatamente a mí me gusta ver esas noticias por los comentarios, sí, porque la gente inmediatamente empieza a citar textos de la Biblia que no tienen nada que ver. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Ay, por Dios, sí, están leyendo sin contexto ese versículo. Eso es cuando ya estén como tal el anticristo, y el anticristo haga paz entre las diferentes creencias, religiones, y él se nombre el Dios supremo de este planeta, ¿cierto? Ya luego, cuando todo esté pacificado, cuando todo esté tranquilo, ahí sí va a venir la destrucción. Eso no tiene nada que ver con acuerdos de paz entre naciones. Parece que nunca hubieran leído los diferentes acuerdos de paz que ha hecho Israel con todas esas naciones árabes, cómo después se rompen los acuerdos de paz, se atacan, se matan, hay una guerra y luego vuelven y firman otro acuerdo de paz. Entonces, ¿cuántas veces ha cumplido esa profecía? ¿Por qué? Porque están tratando de colocarle interpretaciones apocalípticas absolutamente todo. Eso tiene un nombre, escatología. Sí, y a mí me da un poquito de, ¿cómo decirlo? Un poquito como de fiebre en la nuca cuando leo hoy curso de escatología bíblica. ¿Sí? Entonces ahora pues que todo está como muy virtualizado, ¿no? Por ahí he entrado algunas en Zoom sobre unos señores, es tarde, los viernes tarde, no sé en qué país, creo que están en algún lugar de Estados Unidos donde no es que nos lleguen horas, sino que están atrasados, están en la costa oeste, o sea, en el occidente de Estados Unidos, entonces van atrasados en relación con Colombia. Y es tarde, es muy tarde a la hora que se realiza ya como el servicio y eso. Y explican supuestamente escatología bíblica, pero es unas cosas pero bárbaras las que explican, pero bárbaramente mal. Por ejemplo, decían la vez pasada que Yeshua, ¿no? Que Yeshua efectivamente viene montado sobre un caballo y que ese caballo es, mejor dicho, prácticamente un arma que él utiliza. O sea, por Dios, yo centrarme en un caballo. Sí, entonces alguien decía, el profesor, no sé, decía que el caballo eso representa un carro de guerra, porque no puede ser un caballo, porque ¿cómo va a enfrentar Yeshua en un caballo al ejército del anticristo? Por Dios. Sí, o sea, como si Yeshua bajara acá a la tierra y bueno, vamos a darnos golpes o tiros entre el anticristo y yo, o sea, como si fuera una especie de gángster o una especie de vaquero, por Dios. Dice que los destruyó con el poder de su boca, pero ese versículo tan sencillo como que nunca lo han leído, o yo no sé, ¿cierto? No entiendo como el objetivo de ver escatología. ¿Mm? Lo mismo, leía a alguien por ahí que decía que estaban dando un curso supuestamente de cábala, incluso ese video está en YouTube. Sí, la persona está explicando una cosa supremamente, digamos, esencial del versículo número 3 de Éxodo 3. Es algo relacionado con la zarza ardiente, con la zarza de fuego. Y la persona estaba explicando eso, pero era algo muy sencillo realmente, sí, digamos, no critico lo de la enseñanza, critico la pregunta que le hacen. Y le dicen, pero ¿qué posibilidad hay de que ese fuego sea, perdón, que ese fuego sea de carácter extraterrestre? O sea, que sea, por ejemplo, un extraterrestre que realmente se le apareció ahí. Y pues obviamente son preguntas que como que no vienen al caso en un tema que están tratando, que es la Torá. Entonces cuando uno se da cuenta de eso, que están estudiando entre comillas cábala y salen con esas preguntas, porque no, eso no es cábala, están estudiando es misticismo, están estudiando textos antiguos, están estudiando de pronto esoterismo, pero cábala es otra cosa. Que la gente piensa que encuentra sabiduría en la cábala. No, la cábala es para gente que ha encontrado sabiduría en la Torá, es al revés. Sí, o sea, la cábala no hace sabio a nadie. Es la Torá la que nos da sabiduría. Y si no, toca que entonces que se empaque el libro de Deuteronomio y lo guarde por debajo de la cama. Porque el libro de Deuteronomio dice que Israel obtiene su inteligencia de los mandamientos. Y dice, y mirarán los otros pueblos y dirán, ¿qué otro pueblo hay que sea inteligente como esto? Mirad sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. De allí obtienen su inteligencia. ¿Sí? Ay, ¿por qué no mencionó la cábala? Ah, sí, ven, o sea, uno entiende, uno saca sabiduría de la Torá. Lo otro, como decía el Rab Hillel, el padre del fariseísmo moderno, decía, el alma de la Torá es la siguiente, es, ama a Dios por encima de todas las cosas y no le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. El resto es un comentario. ¿Sí? Lo decía un mismo maestro, padre del fariseísmo. O sea, no estamos hablando de un cualquiera. Entonces, hay gente, ¿verdad?,
que pierde muchísimo tiempo estudiando cosas que no debe ni que no tiene, en lugar de ponerse a estudiar la Torá, porque es que la Torá es la fuente de todo, es el centro de todo. Y si no, pues yo les digo también, léanse en el, yo qué sé, el Ramayana, por ejemplo. Ese libro usted lo lee y ahí tiene cosas muy interesantes. Hasta, por ejemplo, dice cómo utilizar ciertas plantas para ciertas enfermedades. Entonces uno diría, mira, yo también me hago sabio, incluso me hago más sabio que alguien de la Torá, porque con la Torá yo me enfermo y oro al Creador para que me sane. El Ramayana me dice qué plantas debo utilizar para ver si de pronto me curo. ¿Sí? Entonces miren la diferencia. ¿Sí? Y es que cuando nosotros colocamos nuestra atención en cosas externas y no en el Creador, ahí tenemos un problema enorme. Porque yo tengo que centrarme en el Creador. Por eso la Torá tiene que ser el núcleo de estudio suyo. Y el mío también, lógicamente. ¿Cierto? Es el núcleo de estudio. Es el núcleo de estudio de la Torá. Si usted no estudia la Torá, pues estamos perdiendo todos el tiempo. ¿Sí? Por eso, digamos que una de las cosas que más trabajamos en Shabbat es precisamente pues la Torá, ciertos elementos de la Torá. Tratamos de colocar todo en términos de la Torá. Tal vez en Yoná no se nos ha dado la oportunidad porque, bueno, hasta ahora estamos mirando como la cuestión de el parafraseo que él hace, pero más adelante vamos a ver algunos mandamientos en el capítulo 3 donde entendemos por qué Yoná no quería ir, ¿sí? O por qué Yoná terminó yendo finalmente. Vemos también en la sección de la mañana que se llama Conversando con la Torá, el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Es un tema sobre la Torá. O sea, si nosotros no estudiamos, le hubiéramos colocado Conversando con el Talmud o con la Kabbalah, y de seguro tendríamos mucha más gente en el live porque a la gente le gusta eso, ¿sí? Esa especie como de amarillismo. Pero como se trata de la Torá, ese montón de mandamientos entre comillas, la gente no le llama la atención eso. Sigo. No dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Verdad. Vamos a la última cita que tenemos acá y es el Salmo 18:6. Ese sí que es más profundo, lo dejé para el final por eso, porque es de los más interesantes en relación con este texto. Salmo 18:6. Y dice, te amo, oh eterno, fortaleza mía. El eterno, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, ¿verdad? Ya hemos dicho que esto hace parte, o lo convirtieron en una canción cristiana que es bastante buena porque pues nombra pedacitos de este salmo. Invocaré al eterno, ¿quién es digno de ser alabado? No, leí mal. Invocaré al eterno, ¿quién es digno de ser alabado? Y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, de perversidad y torrentes de perversidad me rodearon, me atemorizaron. Otra vez. Estoy leyendo Salmo 18:4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Eterno y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llega delante de él a sus oídos. Entonces, si nosotros leemos por acá el texto, nos damos cuenta que efectivamente es una referencia clara que Yoná hace a ese texto. Miren lo que dice. Invoqué en mi angustia al Creador y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Miren lo que dice acá. Ligaduras del Seol me rodearon, ¿cierto? Se menciona este lugar. Pero miren esto. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. ¿Y qué dice acá? En mi angustia invoqué al Eterno y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. ¿Verdad? Ahora miren esto. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Torrentes de perversidad. ¿Y qué dice el Salmo? Dice... Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Eterno y clamé a mi Dios, él oyó desde su santo templo y llegó mi clamor delante de él. Sí, entonces encontramos una relación entre lo que está diciendo Yoná y lo que nos dice el Salmo. Vamos a volver a leer Yoná. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. ¿Verdad? Y acá dice más o menos algo como por el estilo. Dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Y mire lo que dice acá en Yoná más abajo. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre.
Sí, es decir, está parafraseando ese texto y lo está mezclando con ideas o con interpretaciones que él hace del Salmo. Conclusión, dice más o menos de la siguiente manera. Y dijo, invoqué en mi aflicción al Creador. ¿Quién es el que hace esa invocación? Joná. ¿Sí? Mostrando lo que decíamos anoche en la apertura del Shabbat, que esto de la Torah o de buscar al Creador es una labor principalmente como individual, ¿cierto? Individual. La salvación es personal, su relación con Dios es personal, eso es individual. Por más de que su mamá o su papá sean justos, estudien, lean, sean, mejor dicho, los mejores maestros de Torah, eso no indica que usted ya sea, mejor dicho, parte del pueblo del Creador. No indica absolutamente nada, porque es que todas esas labores espirituales, todo eso es de carácter como individual. Todo es de carácter individual, repito, individual, ¿sí? Individual. Entonces él clamó en su aflicción al Creador, y él oyó, o sea, el Eterno oyó. Desde la profundidad del Seol clamé y escuchó mi voz. Desde la profundidad del Seol clamé y escuchó mi voz. Y miren lo que dice el siguiente texto. Me arrojó al abismo en el corazón de los mares, y la corriente me rodeó. Todas tus ondas y todas tus olas encima cruzaron. Se parece mucho a lo que leímos en el Salmo 18. Vamos a leer el Salmo nuevamente. Dice, en mi angustia, a ver, donde dice la palabra torrentes, acá, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Torrentes, ¿sí? Caídas de agua, corrientes de agua. Continúo por acá. Vamos ahora al versículo número 4. Ya vimos el 3, el 2 y el 1, ¿verdad? Estamos viendo la oración de Joná, cómo se compone en otros textos. Vamos ahora al versículo número 4. Sí, estamos mirando cómo Joná armó su oración, para que podamos entender que él entendía, leía y comprendía muy bien los salmos, y por eso los parafraseó y los juntó todos. Dice, me arrojó al abismo en el corazón de los mares, y la corriente me rodeó. Todas tus ondas y todas tus olas encima cruzaron. Sí, todas tus ondas y todas tus olas. Dijimos también en la clase anterior que lo que está haciendo Joná aquí es una descripción de lo que él vivió cuando estaba en ese pez, ¿verdad? Cuando él estaba en ese pez, él sintió que ya iba a morir y estuvo 3 días allí en el interior, ¿cierto? Literalmente muerto. Y el Eterno, él sentía que el Eterno lo había arrojado ¿a dónde? Al abismo, al fondo del mar. Obviamente es un pez, tiene que sumergirse en el mar, y obviamente Joná sabe que si el Eterno no tiene misericordia, él va a morir al interior de ese pez. Sí, él va a morir ahí, y su cadáver o sus restos van a quedar siempre en el fondo del mar. Y la corriente me rodeó, o sea, esto fue lo que él sintió, lo que él vivió cuando el pez lo tragó. Y la corriente me rodeó, todas tus ondas y tus olas encima cruzaron. O sea, esto muestra una lucha, obviamente. Joná no es un maniquí que se lo traga el agua y él se queda quieto y se deja arrastrar por el agua. O que el pez está tragando agua para tragarlo a él también y él está ahí dejándose llevar por la corriente. Obviamente él tuvo que haber luchado contra eso, contra la corriente, y por eso dice que la corriente que lo rodeó, todas tus ondas y todas tus olas encima cruzaron. O sea, por más de que él trató de liberarse, de todas maneras el agua lo llevó ¿a dónde? Al interior de este pez gigante. Y vamos a leer los versículos que se componen este versículo 4. Salmo 69.1. Salmo 69.1. Dice así: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Y miren lo interesante. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Sí, muy parecido a lo que leímos en Joná. Dice, me arrojó al abismo en el corazón de los mares y la corriente me rodeó. Todas tus ondas y tus olas me cruzaron por encima. Dice, he venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. O sea, la corriente efectivamente tragó a Joná.
Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Esta es la situación que vive Jonás en el interior del pez. Se han aumentado más que todos los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Bueno, ya aquí empieza como otro elemento. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Continúo. Entonces me parece una genialidad lo que Jonás hace. O sea, Jonás extrae del texto de los salmos, extrae los versículos que él necesita para hacer su armada. ¿Sí? Para armar una sola idea general. Una sola idea general. Y dice, Salmo 42:7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Eso sí es totalmente igual a como lo pone él. La corriente me rodeó, todas tus ondas y tus olas encima cruzaron. Muy parecido a lo que dice el Salmo. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, Jonás entendió que todo lo que estaba sucediendo era parte de la voluntad divina. Y como lo hemos dicho en otros espacios, una de las cosas más complicadas de aceptar o de creer o de entender es la voluntad divina. Porque es que la voluntad divina actúa por encima de nosotros en cualquier situación, ¿verdad? Y hay cosas que nosotros no podemos controlar del día a día o de la vida. Y el Eterno, ¿qué es lo que hace? Actúa sin pedirnos algún tipo de permiso o algún tipo de razón por la cual va a hacer Él. Y eso hace parte de la misericordia. Cuando yo no entiendo que estoy en un plan divino y que yo tengo que obedecer las voces, la voz del Creador o las órdenes del Creador, yo me la paso peleando contra el Creador porque yo quiero hacer mi voluntad. Y vamos a ver en ese choque de voluntades quién gana. Obviamente gana el Creador. Sí, porque primero es el Creador, segundo es el Todopoderoso y tercero, así no fuese el Todopoderoso, el simple hecho de haberlo creado usted ya le da la potestad de destruirlo, de darle, no sé, determinadas cosas, de quitárselas, ¿no? Ahora mucho más que es el sumo o el todopoderoso, ¿sí? Entonces él entendía muy bien que lo que estaba pasando era que todo producto de la voluntad divina, él entendió que esto pertenecía a la voluntad. Dice, Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y versículo 5, y yo dije, soy lanzado delante de tus ojos, pero de nuevo yo veré, un segundo si me quedó algo por acá arriba, no, dice nuevamente 5, y yo dije, soy lanzado delante de tus ojos, pero de nuevo yo veré dentro de tu santo palacio, ¿sí? Vamos a ver entonces este texto que él armó, de dónde lo extrajo. Salmo 5:7. Salmo, capítulo 5, versículo 7. Dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Miren lo que dice Jonás. Soy lanzado delante de tus ojos, pero de nuevo yo veré dentro de tu santo palacio. Si ustedes miran esa palabra ahí, que es la palabra Jekal, ¿sí? Jekal, se está acá, ¿sí? Jekal. Y luego viene la palabra, ¿qué no vas a ver? Kodeshka, ¿sí? Kodeshka. O puede ser también Kadeshka, no, Kodeshka, sí, Kodeshka según la transliteración acá. Kodeshka, sí, ese Kodeshka es santo, sí. O sea, realmente el texto debería decir tu palacio santo, sí, tu palacio santo. O sea, la palabra santo o de santidad también podría ser, debería estar ubicada al final. Y dice tu palacio de santidad o tu palacio santo. Ahí no deberíamos utilizar la palabra templo. Creo que en la Reina Valera creo que sí colocan templo. Dice Jonás 2. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Las aguas me rodearon. El alga se enredó en mi cabeza. Ah, ya, mira lo que dice acá, el 4.
Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. No es templo, es la palabra que les acabé de mencionar, que es Jekal, que significa palacio o lugar donde habita el rey. Entonces es muy diferente del templo, porque es que el templo me da a entender que es el templo de Jerusalén, y no, aquí está hablando de un lugar celestial. Entonces soy lanzado delante de tus ojos, pero de nuevo yo veré dentro de tu palacio de santidad, o sea, es un lugar espiritual. O sea, está diciendo Jonás, miren, yo he sido arrojado por ti, tú me has rechazado, tú me has desechado, y ahora volveré nuevamente a tu santa presencia. O sea, está diciendo, yo me voy a morir, ya entiendo que tú me rechazaste cuando me lanzaste al interior de este pez. Eso es lo que está diciendo el texto. Sí, eso es lo que nos está diciendo el texto ahí. Dice, soy lanzado desde tus ojos, pero soy lanzado delante de tus ojos, pero de nuevo yo veré dentro de tu palacio de santidad. Eso es lo que nos está diciendo el texto ahí. Jonás ya se había por completo entregado a la idea de que iba a morir. Y ya estaba diciendo, así como Yeshua dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y después dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Más o menos Jonás está haciendo lo mismo. Sí, tú me abandonaste, me dejaste, me lanzaste delante de ti. Y ahora ya la única esperanza que me queda es mirar en el interior de tu palacio. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces en qué se compone ese texto. Ya vimos Salmo 5:7, vamos a leer ahora el Salmo 31:22. Salmo 31:22. Estamos haciendo un ejercicio de armar las frases que lanzó Jonás de Salmos, ¿sí? Que es un gran junte de varios textos de los Salmos, y lo que está haciendo Jonás es parafrasearlos para que podamos entenderlos mejor. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh eterno, Dios de verdad. En tu mano encomiendo mi espíritu. Eso es lo que está diciendo Jonás, ¿cierto? Cuando Jonás dice ya, no me queda más que mirar dentro de tu palacio. Eso es como tal, en tus manos encomiendo mi espíritu, que era el ejemplo que estaba colocando también con Yeshua. Tú me has redimido, oh eterno, Dios de verdad. O sea, Jonás entiende que ese proceso de pasar por el pez hace parte de su justificación. Sin embargo, él hasta ahí pensaba que ese era el final. O sea, que ese era su proceso de corrección y ahí terminaba también su vida. Nosotros no podemos decir si cuando muramos vamos a estar en medio de un proceso de corrección. Sí, porque es que la corrección, primero, es continua. Sí, continua. Segundo, no sabemos en qué momento nos pueda llegar el final de nuestra vida. Todos nos imaginamos llegando a ser adultos mayores, ¿verdad? No sé, a ser ancianos, a ver varias generaciones de pronto después de uno, por lo menos a conocer de pronto nietos, sí, de pronto hemos tenido esa imaginación, pero debemos entender que la vida y la muerte no la puede controlar sino el Creador. O sea, no hay otra persona ni otro ser que lo controle. El que controla la vida y la muerte es el Creador, y si el Eterno decide llevárselo ahorita, en este momento es la decisión que Él toma, ¿verdad? Entonces dice que tú me has redimido, oh eterno. Tú me has redimido, oh eterno. Y miren lo que dice ahora. Miren, por ejemplo, el Salmo. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh eterno Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en el Eterno he esperado. Pero miren esto interesante, miren, esto es Jonás. Dice, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Y miren lo que dice más adelante acá también con las vanidades. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. O sea, Jonás está obviamente haciendo una oración y él está uniendo varios textos. Y nuevamente en el versículo 8, que no lo vamos a ver hoy, une nuevamente los elementos de el versículo o del capítulo de Salmo que estábamos leyendo ahorita, que era el Salmo 31:6, ¿sí? Cuando habla de la vanidad y eso, que también el texto de Jonás nos habla acerca de la vanidad. O sea, Salmo 31:6 nos habla acerca de las vanidades ilusorias, y aquí también habla de lo mismo, de las vanidades ilusorias, y lo relacionan con abandonar la misericordia. Y ese es un texto interesante. Cuando yo coloco mi confianza en algo que no es el Creador, eso es una vanidad ilusoria. ¿Por qué ilusoria? ¿Qué significa vanidad? Una cosa hueca, o sea, eso no tiene fundamento.
Ilusoria, ¿por qué? Porque yo creo que estoy logrando algo con eso, o sea, es como un disfraz. Sí, o sea, como que yo creo que con esto logro algo de parte del creador. Es como la gente que va y le rinde culto esta semana, ¿no? A esa estatua que bajaron de Monserrate, pidiéndole para que la estatua nos pueda quitar el coronavirus. Es que la estatua ni siquiera, ¿cómo decirlo? Ni siquiera se puede bajar de la montaña por sí solo. O sea, es menos que un árbol. Por lo menos el árbol estira sus raíces hasta que encuentra agua. Pero esa estatua, ¿cómo nos va a proteger? Sí, eso no tiene ningún sentido ni ningún fundamento, es una vanidad ilusoria, es algo hueco, ¿cierto? Es algo que disfraza el conocimiento, disfraza el desconocimiento, más bien, ¿sí? Cuando nosotros pensábamos que el Eterno, que había que, no sé, dar los diezmos para estar bien con el Eterno, estábamos disfrazando otra cosa. Piense usted y usted mismo responda, ¿sí que estaba disfrazando usted detrás de esa acción? Puede estar disfrazando de pronto una necesidad económica, el deseo de ser prosperado, una falsa obediencia, porque si fuera obediencia, ¿por qué entonces no cumplía el Shabbat? Si es que el Shabbat está antes que los diezmos. Sí, el Eterno creó el Shabbat en el día séptimo, y el primero que menciona los diezmos es Melquisedec con Abraham. O sea, más o menos unos 14 o 15 capítulos más adelante después de la creación. Entonces es una, ¿cómo se llama eso? Una obediencia selectiva. Entonces como que este versículo me gusta, yo lo aplico. Siempre hay que colocar esos ejemplos que son bastante crudos para que la gente se dé cuenta de sus errores interpretativos en cuanto a la Torá. Que no estamos interpretando si el becerro de oro tenía 3 cabezas porque el texto no lo dice. Y eso queda más a la especulación o de pronto al análisis de algo histórico, de cómo eran los toros en Egipto, etcétera. Pero esos elementos básicos de lectura sí podemos entenderlo. Entonces la gente tiene y nosotros debemos colocar ejemplos radicales. El ejemplo más radical, o uno de los que más me gusta colocar, es el del sexo con animales. Si la Torah está abolida, eso quiere decir que yo puedo tener relaciones sexuales con los animales. No porque la ley dice o los mandamientos dicen que yo no me puedo tener relaciones sexuales con los animales. O sea, demuéstremelo con un versículo que no sea la ley o con la Torah. Ama al prójimo como a ti mismo. Y los animales ahí, la sexualidad, ¿eso qué tiene que ver? No, que si uno se ama, entonces pues obviamente no va a tener relaciones sexuales con un animal. Pero ¿por qué no las tendría si no hay nada que me diga que está bien o mal? O sea, por donde cojamos vamos a llegar al mismo punto. Es imposible de comprobar que está mal tener relaciones sexuales con animales si yo no utilizo la Torah. ¿Sí? Y por eso hay tantos problemas en la actualidad sobre la creación de leyes, porque digamos que la parte moral se ha visto muy afectada. Entonces ya no se trata todo desde la parte moral, sino desde la parte del gusto. Entonces, como a la gente le gusta, hay que normalizarlo porque eso es el libre desarrollo de la personalidad. Sí, entonces como a la persona le gusta tener relaciones sexuales con niños, pues normalicémoslo. Normalicémoslo y démosle derechos. Sí, hay un grupo en Estados Unidos, no recuerdo, incluso ellos han encontrado apoyo en la comunidad LGBTI. Pero ya les digo el nombre, cómo se llaman estos sujetos. Es un movimiento de Estados Unidos que tiene mucha fuerza en otros países. Aquí en Colombia no he escuchado el primero con ese cuento, pero ustedes saben que aquí nos gusta copiar todo lo que sea malo. Bueno, dice acá, Fundación Pasos Libres, se llama así, bueno, en español, ¿no? Dice Lovers, ¿cómo es? Boy Lovers. Se llama la Fundación Boy Lovers. Y activistas pro pedofilia o Fundación Pasos Libres, donde ellos dicen que no consideran que amar a los niños o tener relaciones sexuales con los niños sea un delito, porque eso es simplemente un instinto natural como usted ser homosexual o algo así por el estilo. Sí, eso ha tomado mucha fuerza allá en Estados Unidos y ahora está esta banderita, ¿no? Que representa... se une, digámoslo así, cuando encuentran apoyo con el movimiento LGBT y, digamos, luchan o marchan juntos por sus derechos, entre comillas, ¿no? Sus derechos de poder tener relaciones sexuales con un niño o una niña, y han empezado a, digamos, empezar a incluir esta nueva sigla dentro del largo LGBT, ahora también LGBTP, que significa pedófilos, ¿sí? Pedófilos significa amor a los niños, ¿no?
o deseo sexual por los niños, más bien. Amor no, amor es otra cosa. Es un movimiento muy destacado, se ha escrito algo sobre eso. Digamos, MAP, M-A-P, ese era el nombre que estaba buscando, M-A-P, listo, así se llama el movimiento, M-A-P. Entonces se excusan en la siguiente estupidez, dicen, pero es que los curas, ellos creen en Dios y también tienen relaciones sexuales con los niños, o sea, eso debe ser bueno porque una persona que está buscando a Dios, pues ¿cómo podría hacer eso? A ver, primero que todo los curas no están buscando a Dios, ¿sí? O por lo menos no el Dios de la Escritura. Y segundo, si una persona comete un acto criminal, eso no quiere decir que tenga que ser aceptado por nosotros la sociedad. Sí, entonces como yo tengo relaciones sexuales con los animales y encuentro placer ahí, y como yo soy de pronto una persona que dice que está buscando a Dios, sí, entonces no, pues como él dice que está buscando a Dios, pues debe ser que está bien tener relaciones sexuales con los animales, porque si no Dios no lo utilizaría y Dios no hablaría o Dios no le mostraría cosas. Sí, es una idea muy estúpida. Sí, esa es la verdad, esa es la palabra, es una estupidez completa. Entonces, siempre que ustedes vean las tales marchas LGBT, por detrás está también ese movimiento. Sí, el movimiento MAP, movimiento Minor Attracted Person, o sea, persona atraída por menores. Por Dios, esto es real. Esto llega aquí a Colombia, yo no sé, mañana, en un año, pero termina llegando. Termina llegando. ¿Sí? Si hay marchas de feministas y eso que salen a marchar que para pedir el derecho al aborto. Es más, salen hombres pidiendo derecho al aborto. Por Dios, no hablemos del aborto, digamos, en el sentido de que asesinar a un ser humano. Un hombre pidiendo derecho al aborto. O sea, es como yo como hombre pidiéndole al Estado que me dé toallas higiénicas. O sea, es igual de estúpido. Es tonto. ¿Sí? Y hay un montón de idiotas útiles que salen a marchar a favor de esos movimientos. Es pobrecitos, ¿cierto? Ahí usted tiene dos maneras de enfocarlo. El pobrecito son seres humanos, que eso no tiene nada que ver con Dios. Entonces tome de un paso al costado, de que es otra cosa, no busque el Creador, porque el Creador no va por ese camino. Y la otra es cómo lo juzga la Escritura. No es cómo lo juzga usted, sino el libro en el que usted cree. El libro y el Dios en el que usted cree, que es el Dios verdadero. ¿Cierto? Entonces, como es el Dios verdadero que dice que esa es una actitud o una acción o un conjunto de acciones que él las considera como abominables, e incluso en algunos textos pide que por favor asesinen a los sodomitas. ¿Por qué? Porque contaminaron la tierra. ¿Por qué creen que ha aparecido todas esas cuestiones de desastres naturales y demás? Porque la tierra está maldita a causa de ¿qué? Del comportamiento nefasto del ser humano. Entonces acuérdense, movimiento MAP, para que después busquen. Hay un video en internet donde el movimiento de feministas en Argentina, ellas dicen que apoyan el movimiento MAP, o sea, persona atraída por, ¿cómo es? Persona atraída por menores, ¿sí? Sí, persona atraída por menores, ellos dicen que lo apoyan, supuestamente, ¿no? Que porque hace parte de sus derechos y de sus libertades, sí, por Dios. Entonces yo como mi derecho y como libertad voy a cascarle a cuanta mujer me encuentre de aquí a la esquina. Y nadie me puede decir nada porque eso hace parte de mis derechos y de mis libertades. ¿Sí ven que no es tan bonito cuando tocan cosas que nos afectan? Y creo, ¿verdad? Creo que no hay ni una sola cultura, digámoslo a nivel mundial, que le pueda dar derechos a todas las minorías y a todas las personas. Por eso de los derechos para las minorías, eso es falso, eso es un engaño, ¿sí? Entonces espero que haya quedado claro eso de las vanidades ilusorias. Cuando la gente apoya sus movimientos porque pobrecitos son seres humanos, ojo, ahí no está el creador, ¿sí? Ahí no está el creador, ahí no está, ¿sí? Entonces nosotros no podemos apoyar ese tipo de movimientos, ni el LGBT, no, pues que ellos tienen derecho. No. Desde el punto de vista legal, la Constitución no puede incluir todos los géneros que existan porque eso no tiene sentido. Sí, primero que todo porque es una contrariedad, es una arbitrariedad a nivel legal y judicial. Veía yo también ayer algo que me causaba un poco de risa, porque hace 2 años la comunidad de feministas en Argentina, pero en Brasil, pidieron que se aceptara en los deportes a travestis que pudiesen competir con mujeres.
Pues claro, uno de esos travestis, o sea, un hombre disfrazado de mujer, o sea, una vanidad ilusoria, como estamos viéndolo acá, ¿cierto? Un hombre disfrazado de mujer entró a un combate o a una pelea de, ¿cómo decirlo?, de mujeres, personas que nacieron mujeres, y casi mata a golpes a una de estas chicas que se dedica a la lucha libre, al boxeo, lo que sea. ¿Por qué? Porque se está enfrentando contra un hombre, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿qué salieron a decir? No, eso es un maltrato, porque verdaderamente él no es un hombre, él no es una mujer, él es un hombre. Pero si hace 2 años ustedes pelearon para que incluyeran a los travestis en esos deportes. Entonces, jamás, jamás, jamás se puede inclinar uno por esos movimientos sociales, políticos, lo que sea. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con que el creador. Vuelvo y repito, hay dos caminos. Usted los quiere apoyar, apóyelos, pero eso no tiene nada que ver con el creador. Si usted está buscando al creador, si usted esta mañana de Shabbat está interesado en aprender la escritura, eso no va con el creador. ¿Sí? El aborto no es algo que el creador apruebe, no, nada. Pero es que el Dios de la Biblia mandó a matar a un montón de niños en Jericó. Primero que todo vamos a leer todos los contextos y vamos a leer bien la historia de Jericó para que podamos hacer una idea de qué era lo que estaba sucediendo y por qué el Eterno mandó este castigo sobre este pueblo. Y vamos a ver si el pueblo lo hizo o no lo hizo. ¿Sí? Es que citar textos de la Biblia sin haberla leído es tan chévere, ¿cierto? Tan bacano. Sigamos. Concluyo con lo siguiente. No, todavía nos queda harto tiempo. Entonces, vanidades ilusorias, ¿no? Vemos ahí entonces cómo Jonah logra hacer como tal, pues, un gran resumen de todos los textos de los salmos, o, bueno, no todos, ¿no? Estoy hablando de manera simbólica. Logra juntar muchos, muchos salmos y arma su oración. Una de las oraciones más poderosas que yo encuentro, por lo menos en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, es precisamente esto de la oración de Jonah. Es una oración hermosa, no solamente por su contenido, sino también por todo lo que incluye que su desarrollo. Sí, su desarrollo es clave. Es clave para poder entender el libro de Jonah. Sí. Hay gente que cree que sabe la Biblia porque leyó algún día Juan 3:16. No, ese no es saber de la Biblia. Sí, sí, particularmente acá en Centro de Estudios Hebreos Teruá, hemos leído de pronto en conjunto, ¿no? Varios libros, y aún así decimos, oiga, nos falta mucho. Toca estudiar más, lástima que no nos alcanza de pronto el tiempo, el Shabbat pasa rápidamente, esto, aquello. Entonces nosotros llegar con esa barbaridad de citar Juan 3:16 y pensar que somos expertos en la escritura, hermano, ni siquiera un rabino se cataloga experto en la Biblia. Sí, un rabino que lleva 30 años estudiando día y noche la Torá, ni siquiera se cataloga experto. Entonces son cosas para uno analizar. Y hay gente que lee Jonah y no se da ni cuenta de lo que está leyendo. Está leyendo unos salmos que Jonah juntó, tejió, engrapó, armó, cosió para poder sacar una idea mucho más generalizada, ¿no?, de lo que estaba tratando de suceder en el interior de este animal. Entonces el libro de Jonah es un libro profundo y es un libro que principalmente toca una temática y es mi actitud hacia la voluntad divina. El eterno Dios, cierto, coloca una voluntad divina y yo no puedo salir de esa voluntad. Si yo me pudiera salir de la voluntad, entonces Dios no es el Todopoderoso. Es así de sencillo. Entonces, cuando yo no he leído la Biblia y cuando yo me he leído es un montón de tonterías, ¿verdad? Como esos libros, por ejemplo, aquí en mi casa habían varios, y algunos de ellos hasta los pude así chequear por encima. Son tonterías que hablan sobre versículos de la Biblia, son como una cosa motivacional. No, aquí, por ejemplo, en Jonah, aquí no es nada motivacional. Es una persona que está haciendo su oración antes de morir. Sí, él ya está diciendo, bien, yo me morí, ya no hay más esperanza, ya no encuentro salvación, ya no encuentro, digamos, salida para esto, ya nada, estoy al borde de la muerte, estoy al borde de la muerte. Entonces dice que siguen vanidades ilusorias, sí, apoyar todo este tipo de cosas, lo que estábamos viendo hace un momento, todo eso es una vanidad ilusoria. O sea, ¿esto qué libertad trae? ¿Qué provecho trae esto? Nada. ¿Qué orgullo trae eso? O sea, no logro entender. Dice, a Jonás, dice, vamos a leer ahora todo, desde el 1 hasta el 5.
Dice, entonces oró Jonás al Eterno su Dios desde el vientre del pez. ¿Se acuerdan que el marinero le había dicho a Jonás en el capítulo anterior, ora a tu Dios, tal vez él tenga misericordia? Y Jonás no oró. Y acá el texto dice que ahora sí él oró, ¿qué? A su Dios. Sí, miren hasta dónde tiene que llevarlo el Eterno para ponerlo a orar. A veces el Creador nos lleva a situaciones complicadísimas donde la única opción que nos queda es orar y confiar. Sí, orar y confiar. Desde el vientre del pez. Y dijo, este sería un buen nombre para el estudio de Jonás, cuando lo tengamos todo compilado, desde el vientre del pez, porque me parece que la historia de Jonás aquí da un giro, pero al final de su vida es como si fuera echado nuevamente al interior del pez. Bueno, pero después lo vamos a ver. Dice, y dijo, invoqué mi angustia al Eterno y él me oyó. Del seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Esas situaciones de nuestra vida donde nosotros sentimos que todo lo malo nos ha venido al tiempo. Una enfermedad, un problema familiar, un problema sentimental. Sí, porque aquí no es ese mensaje que Dios nos hace inmunes a todo. No. No, los personajes de la escritura, si algo nos muestran es que ellos eran que susceptibles o vulnerables a las situaciones del día a día. Sí, les recuerdo que uno de los profetas más grandes de todos, Samuel o Shemuel, ¿cierto? O el profeta Samuel, para los que de pronto no conozcan su nombre en hebreo, Samuel se tiró a llorar al piso, tal cual niño pequeño cuando le dijeron que Saúl ya no iba a ser más rey. Pues claro, porque era su amigo, era su pana, su llave, mejor dicho, el que le hacía los favores, sí, eran uña y mugre. Y el día que Samuel se demoró, el día que Samuel tardó, ese día Saúl se enloqueció, hizo sacrificios, bueno, hizo de todo, ¿cierto? Y Samuel se tiró al piso a llorar y después de unos días que le dijo al Creador, levántate y vístete, ve a la casa de Isaí y unge al próximo rey de Israel. Sí, o sea, si Samuel, que era una persona tan espiritual, que se comunicaba con el Creador, que tenía un grado de revelación altísimo al nivel de profecía, se tiró al piso a llorar por otro, ¿qué nos espera de nosotros? O sea, ¿cómo pueden ser nuestras actitudes? Iguales o muy parecidas o peores. ¿Sí? Si Samuel se tiró al piso a llorar es porque cualquiera de nosotros también puede pasar por un tiempo así, duro, donde el Eterno haya tomado una decisión en nuestra vida, en nuestra familia, y eso nos haya llevado a ¿qué? Nos haya llevado a llorar, a quebrantarnos, a tener tristeza, a de pronto hasta desear la muerte, ¿verdad? Pero eso no indica que no esté la misericordia divina, porque es que la misericordia, como lo dije al principio, incluye una etapa de corrección. ¿Sí? Repito, la misericordia incluye una etapa de corrección. No hay misericordia sin corrección. Y si no, muéstreme un caso de la escritura donde haya misericordia sin que haya corrección. De Joseph tuvo misericordia, pero también hubo corrección. De Moisés hubo misericordia, claro, hubo misericordia, pero hubo corrección. A ver, 20 años vivió cuidando las ovejas de su suegro, no porque ese sea un trabajo pues desagradable ni nada por el estilo, pero después lo metió 20 años con peores que las ovejas. Nuestro pueblo, nuestros antepasados, nuestros padres, que varias veces Moisés se enojó, normal, porque es una persona de carne y hueso. Tenemos que entender que los personajes de la Biblia son personas de carne y hueso, seres humanos. Cometen errores, tienen problemas, lo mismo que nosotros. También les preocupaba qué pasa con el dinero, no tenemos suficiente para comer, esto, aquello. Todas esas situaciones ellos lo vivían, sino que ellos lo enfocaban desde un punto de vista profundo, espiritual, que entendían que ahí estaba la misericordia divina detrás de esa corrección. A eso debemos llegar nosotros. Dice David, cuando muere su hijo, el Eterno da la vida y da también la muerte. Si el niño no se salvó cuando había la posibilidad y yo ayuné, lloré y no pasó nada, mucho menos ahora que ya está muerto. Entonces me quito mi ayuno y me pongo mi ropa normal. ¿Sí? Entonces a veces nosotros sentimos esto. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Acuérdense, cuando usted esté en aflicción, Jonás también pasó esa aflicción. Y él sintió que el Eterno
que el Eterno le había echado todo encima, todas las ondas, todas las olas. Y entonces, ¿qué dijo él? Desechado soy delante de tus ojos. Eso es lo que nosotros pensamos cuando vienen pruebas. No, eso Dios no me escucha, Dios no tiene misericordia, Dios escucha a todo el mundo menos a mí. ¿Por qué será que esto, que aquello? Acuérdense que un personaje también pasó por esto. Y al borde de la muerte, Jonás. ¿Y hubo misericordia para él? Sí. Pero él tenía que pasar por un proceso de corrección. ¿A quién le gusta la corrección? A nadie. A mí no me gusta la corrección. A mí me gusta la comodidad. Cuando viene la corrección, lo primero que hago es esto. Empezar a quejarme, igual que Jonás. Es normal, hace parte de la existencia humana. Pero yo tengo que tratar de entender que ahí está la misericordia divina. Sí, que cuando usted va, yo qué sé, pongamos una situación así que no se puede echar atrás. Por ejemplo, la muerte de un familiar. Cuando usted va al cementerio y lo están enterrando ahí, usted tiene que entender que eso que usted está viviendo es la misericordia divina. Es complicadísimo. Es complicadísimo entenderlo. Pero ahí está la misericordia divina. Esa es la voluntad del Creador. ¿Qué puede hacer usted contra eso? ¿Sí? Clamar y decirle, Padre, tú me has escuchado, ¿verdad? Tú has tenido misericordia de mí y en medio de mi aflicción tú has estado ahí. Gracias por tu misericordia. Cada mañana me levanto y pienso en tu misericordia, oh Eterno, dice la traducción de uno de los salmos de la Nueva Versión Internacional. Sí, cada mañana me levanto y pienso en tu misericordia. Sí, la oración que decíamos la vez pasada que dicen, se le enseña a los niños en las sinagogas, ¿no? A los niños muy pequeños, es como una de las primeras oraciones que se aprenden. No recuerdo bien el nombre, Anani, creo que se llama, bueno, no recuerdo, y es, gracias Dios porque tú me has devuelto esta mañana mi alma o mi respiración. Sí, gracias Dios porque tú me has regresado mi respiración esta mañana. Es una manera de decirle gracias Dios por tu misericordia. Y entonces, ¿qué dijo él? Desechado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. O sea, Jonás dice, bueno, voy a morir, pero bueno, por lo menos voy a poder estar ya en tu presencia, ¿no? Ya se acabó mi dura existencia. Si Jacob, que es uno de los textos que a mí más me gusta de toda la Torá, si Jacob dice, le preguntan ¿cuántos años tienes? Y él dice la edad, en este momento no recuerdo, y dice, pocos y malos han sido mis años. Pocos y malos han sido mis años. Y tenía como 130 y péguele. ¿Sí? Y si nuestro patriarca dice eso, ¿verdad? Es porque él de constante estaba en una etapa de ¿qué? De corrección. Cuando vemos la vida de Joseph, nosotros nos centramos en Joseph. Y está bien, o sea, a primera página está bien. La vida de Joseph es supremamente importante y hay que reconocer su papel y reconocer sus actitudes, bueno, todo lo que tiene que ver con Joseph. Pero piense usted en esa historia entre líneas, piense usted en la familia de Joseph, ¿sí? ¿Qué vivieron ellos durante todos esos años? ¿Qué vivió su padre durante todos esos años? Pensando día y noche si su hijo estaba muerto o no. Acuérdense que él dice, yo tengo otro hijo, pero al día de hoy aún no sé o aún no he encontrado su cadáver, su cuerpo. Después de, creo que 17 años, si la memoria no me falla. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta, que el Eterno a todos nos tiene que pasar por ese sedal de la misericordia, y la misericordia incluye corrección. ¿Para qué llevaron a Jonás al pez? Para corregirlo. Si no lo lleva al pez y lo deja llegar a Tarsis, Jonás no se corrige. Y él manda a otro a Tarsis, él manda a otro a Nínive y ya. Sí, o sea, manda a otro, coloca un ensueño en alguien, evita la destrucción de Nínive y ya está. Lo que yo decía al principio de este libro, nosotros pensamos que Nínive necesitaba a Jonás. Al contrario, es Jonás quien necesita de Nínive. Y por eso Nínive se salva. Y al final Jonás no entiende eso. Bueno, por lo menos donde termina el libro, ¿no? Jonás no entiende eso, la salvación. Porque él era el que necesitaba ir allá y entender que el Eterno también tiene misericordia de ¿quién? De los que no hacen parte de su pueblo. Y también misericordia de los animales. No sé, he tratado de encontrar una explicación a ese versículo. ¿Por qué el Eterno le menciona la misericordia con los animales a Jonás? No sé si Jonás de pronto, no digo que haya sido abusador de animales y que los golpeaba y tal, no,
pero por alguna razón el Eterno le menciona a los animales y por alguna razón lo coloca dentro de un animal en su momento más crítico a orar. Sí, no he podido llegar a una conclusión, realmente, no. Lo he leído, lo he pensado, digo, no entiendo por qué la misericordia con los animales. Sí, tal vez en aquella época los animales eran vistos como una cosa y ya, así como hay gente que ve a los animales como un estorbo, yo qué sé. Y no, creo que el Eterno trata de mostrar eso también en Jonah. Y dice, entonces dije, desechado soy delante de eso. Y dice, las aguas me rodearon hasta el alma, que aquí fue más o menos donde leímos. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Sí, hay veces de nuestra vida donde estamos en terribles situaciones y es como literalmente esto, ¿no? Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, cuando uno de pronto es la única persona que aporta económicamente a la casa, ¿no? Estoy colocando un ejemplo que personal no es el mío, pero si es la única persona que aporta a la casa y se queda sin trabajo, yo creo que empieza a sonar este versículo y queda de perlas, ¿cierto? Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó ¿en dónde? A mi cabeza. El alga se enredó a mi cabeza. El alga se enredó a mi cabeza. ¿Sí? Y ahí vamos a empezar la próxima clase. Bien, muchachos, muchachas, gracias a todos los que nos han acompañado. Que el Eterno los bendiga a todos, ¿verdad? Que nos permita encontrar misericordia y entender que la misericordia incluye la corrección. Porque no hay misericordia únicamente de dame. No, en la Torah no se muestra así. En la escritura, en la Biblia, no está de esa manera. Les agradecemos a todos y recuerden, Shabbat Shalom.